Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darwin González y en este video te voy a hablar sobre la estructura de los datos en programación. Nosotros vamos a ver qué es una constante, qué es una variable, qué son los operadores y te voy a dar unos tips y unas herramientas que nos van a ser útiles. Aquí debajo del video te dejo el material y unos ejercicios para que lo resuelvas. A continuación vamos con la explicación. En este video te voy a explicar todo lo que tiene que ver con las variables, las constantes y los operadores que vamos a utilizar en programación. Ok, vamos con la explicación. En este video veremos la estructura de los datos. Los puntos que vamos a ver son distinguir y clasificar diversos tipos de datos utilizados en los algoritmos, interpretar y describir el concepto de variable y constante. Los datos constantes o variables que se introducen desde el inicio de un programa o en el transcurso de su ejecución deben ser procesados mediante operadores o funciones predefinidas que proporcionan los lenguajes de programación. El dato es la representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, espacial, entre otros, de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Cuando programamos necesitamos un lugar donde guardar los datos con los que operamos, ya sean números, texto, entre otros. Estos datos pueden variar o no durante el proceso de ejecución del algoritmo. Según esa variación pueden ser constantes. Es un dato numérico alfanumérico que no cambia durante la ejecución del programa. Tienen un valor fijo que se le da cuando se define la constante y que ya no puede ser modificado durante la ejecución. Es un objeto que permanece sin cambio durante todo el desarrollo del algoritmo. Por ejemplo, el número pi, el IVA, entre otros. Una constante es un símbolo que permite referenciar un espacio de memoria en el que hay un dato almacenado que no se puede cambiar. Puede ser constantes numéricas. Una constante numérica es aquella que representa un determinado valor, y la constante alfanumérica o literal, que representa cualquier combinación de caracteres, dígitos, letras, símbolos especiales. Las constantes se declaran de la siguiente manera: nombre igual literal, donde nombre es el nombre de la constante y literal es el literal que representa el valor de la constante. Una buena técnica de programación es usar letras mayúsculas para los nombres de la constante. Las constantes podrán ser literales o con nombre. Las constantes literales serán un valor propiamente dicho, y las que tienen nombre identifican por su nombre y el valor asignado. En pseudocódigo, para declarar una constante vamos a utilizar la sintaxis nombre de la constante igual expresión. Para declarar más de una constante en una misma línea, la separamos por medio de comas. Tendremos constantes numéricas enteras, numéricas reales, lógicas. Solo existen dos constantes lógicas, 0 y 1, de carácter n igual a, k igual 1, cadena, saludo igual holas, s igual si, no igual en no. Ejemplo de alguna constante: pi 3.14, velocidad de la luz 300.000
kilómetros por segundo, saludo básico igual hola, buenos días, entre comillas, tamaño máximo igual 1000, espacio igual comilla. Variables. Es un valor que puede cambiar durante la ejecución del algoritmo, pero nunca varía su nombre y tipo. Es un objetivo en el que su contenido puede variar durante el proceso de ejecución del algoritmo. Se identifican por un nombre y el tipo de valor que puede contener. Para lograr su uso correcto la veremos más adelante. Por ejemplo, acumulación de una suma, realizar una cuenta, entre otros. Clasificación de variables por su contenido. Variables lógicas son aquellas que solo pueden tener dos valores, cierto o falso. Estos representan el resultado de una comparación entre ambos. Variables numéricas son aquellas en las cuales se almacenan valores numéricos positivos o negativos, es decir, almacenan números del 0 al 9, signos más y menos y el punto decimal. En las variables numéricas puede contener un número real o entero. Ejemplo, IVA igual 0.15, pi 3.14, costo 2500. Variables alfanuméricas. Está formada por caracteres alfanuméricos, letras, números, caracteres especiales. Ejemplo, letra igual A, entre comillas, apellido igual López, entre comillas, dirección igual, entre comillas, Avenida Libertad, número 190. Algo muy recomendable a la hora de programar es llamar a las variables por un nombre significativo sobre lo que contenga para mejorar su legibilidad. Por ejemplo, si queremos almacenar un día del mes, esa variable se puede llamar día, o si queremos almacenar el total de un producto, podemos usar precio final. Es recomendable no dejar espacio en blanco e inicializar las variables que no tienen que ser introducidas por el usuario, también ser inicializadas en cero. Por ejemplo, vamos a hablar de una variable especial que se usan para ciertas funciones. El nombre de la variable puede ser el que nosotros queramos, como ya hemos dicho antes. Lo especial de esta variable es la expresión, una suma, varias operaciones, entre otras que utiliza. Estas variables se clasifican por uso. Variables de trabajo. Variables que reciben el resultado de una operación matemática completa y se usan completamente dentro del programa. Ejemplo, suma igual A más B entre C. Contadores se utilizan para llevar el control del número de ocasiones en que se realiza una operación o que se cumple una condición, con los incrementos generalmente de uno en uno. Un contador es una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante cada vez que se produce un determinado suceso o acción. Los contadores se utilizan con la finalidad de contar sucesos o acciones internas de un bucle. Deben realizar una operación de inicialización y posteriormente las sucesivas de incremento o decremento del mismo. La inicialización consiste en asignarle al contador un valor inicial. Se situará antes y fuera del bucle. Se realiza en dos operaciones. Inicialización. Se inicia en cero si realiza una cuenta natural o de un valor inicial si queremos realizar otro tipo de cuenta. Incremento. Aumenta el valor de variable en 1 si es una cuenta natural o con otro valor. Si se desea realizar otro tipo de cuenta, la expresión que se utiliza para la variable es contador, asignar contador más constante. A continuación se representan en pseudocódigo la estructura general del contador. Contador igual 0, inicio del bucle. Contador igual contador más 1, fin del bucle. Recuerda que el contador es el nombre que le hemos dado a la variable, que puede ser el que queremos. La constante puede ser 1 o cualquier número que queramos. Acumuladores. Es una variable que suma sobre sí misma un conjunto de valores para de esta manera tener la suma de todos ellos en una sola variable. La diferencia entre un contador y un acumulador es que mientras el primero va
aumentando de uno en uno, el acumulador va aumentando en una cantidad variable, forma que toma una variable y que sirve para llevar la suma acumulativa de una serie de valores que se usan leyendo o calculando progresivamente, además de utilizar para acumular resultados parciales de cálculo con una misma operación. Se realiza en dos operaciones: inicialización. Debe ser inicializado con un valor neutro según el tipo de operación que realicemos, o si es una suma se inicializará en 0 o si es un producto se inicializará en 1. Acumulación. Realiza la acumulación con estas expresiones según el tipo de operación: acumulador, asignar acumulador más variable, o acumulador, asignar acumulador por variable. Identificador de variable. Un identificador es un nombre que se le da a una constante, una variable o cualquier elemento de programa que necesite nombrarse. Existen reglas para construir identificadores, los cuales son los siguientes. Debe comenzar con un carácter alfabético: A la Z, mayúscula, minúscula. Los demás caracteres pueden ser letras, dígitos o cualquier carácter especial subrayado. Las letras no deben llevar tilde, no se admiten espacios en blanco, no deberá coincidir con palabras reservadas del lenguaje algorítmico, ejemplo, var, cons, entero, real, entre otros. La longitud de los identificadores puede ser hasta 8 caracteres. Este valor dependerá del lenguaje de programación. Ejemplos de identificadores válidos son los siguientes: tiempo, distancia, caso A, pi, velocidad de la luz, etc. Por el contrario, los siguientes nombres no son válidos: 1, valor, tiempo real, total, dólares, símbolo de dólar, etc. En general, es muy aconsejable elegir los valores de la variable de forma que permitan conocer a simple vista qué tipo de variable o función representan, utilizando para ello tantos caracteres como sea necesario. Esto significa enormemente la tarea de programación y sobre todo la corrección y mantenimiento de los programas. Para declarar una variable utilizaremos el siguiente convenio: tipo de variable 1, variable 2, 3 puntos, punto y coma. Operadores. Un operador es un carácter o grupo de caracteres que actúa sobre una, dos o más variables para realizar una determinada operación con un determinado resultado. Es decir, los operadores nos permiten manipular valores. Los operadores en programación están en categorías dependiendo de su funcionalidad. Los primeros son los operadores aritméticos, que a su vez se dividen en binarios y unarios, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Operadores aritméticos. Los operadores aritméticos permiten la realización de operaciones matemáticas con los valores variables y constantes. Los operadores aritméticos pueden ser utilizados con tipos de datos enteros o reales. Si ambos son enteros, el resultado es entero. Si alguno de ellos es real, el resultado es real. A continuación, los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son suma, resta, multiplicación, división, división entera, módulo y potencia. Prioridad de los operadores aritméticos. Todas las expresiones entre paréntesis se evalúan primero. Las expresiones con paréntesis y anidados se evalúan de dentro hacia afuera. El paréntesis más interno se evalúa primero. Dentro de la misma expresión, los operadores se evalúan en el siguiente orden: exponenciación, multiplicación, división, módulo, suma y resta. Los operadores en una misma expresión con igual nivel de prioridad se evalúan de izquierda a derecha. Una expresión es un conjunto de variables y constantes relacionados mediante distintos operadores. Un ejemplo de expresión en la que intervienen operadores aritméticos es el siguiente: 3x menos
x cuadrado entre 2. Las expresiones pueden contener paréntesis que agrupan algunos de sus términos. En ocasiones, la introducción de espacios en blanco mejora la legibilidad de las expresiones. Operadores relacionales. Una característica imprescindible de cualquier lenguaje de programación es la de considerar alternativas. Esto es la de proceder de un modo u otro según se cumplan o no ciertas condiciones. Los operadores relacionales permiten estudiar si se cumplen o no estas condiciones. Un programa, si una condición se cumple, en un programa, si una condición se cumple, el resultado es cierto. En caso contrario, el resultado es falso. Un 0 representa condición falsa y cualquier número distinto de 0 equivale a condición cierta. Los operadores relacionales son los siguientes: mayor que, menor que, igual que, mayor o igual que, menor o igual que, distinto que. Operadores lógicos. Los operadores lógicos son operadores binarios que permiten combinar los resultados de las operaciones relacionales comprobando que se cumplan las condiciones necesarias. Como operadores lógicos tenemos el operador y o 0, y o 0 y no. En inglés son los operadores and, or y not. Su forma general es la siguiente: si A igual 10, B igual 20 y C igual 30. A mayor que B and, B menor que C. Estos operadores se utilizan para establecer relaciones entre valores lógicos. Estos valores pueden ser resultados de una expresión relacional. Funciones. En los lenguajes de programación existen ciertas funciones predefinidas o internas que aceptan unos argumentos y producen un valor denominado o resultado. Para utilizar estas funciones debemos escribir la función y entre paréntesis debemos introducir los parámetros que queramos, como un número, una cadena, incluso una variable. Debemos tener en cuenta lo que nos pide. Por ejemplo, si queremos ponernos la función interna a la raíz cuadrada, debemos darle un número positivo para que se pueda realizar y no una cadena de texto o un número negativo. Las funciones son las siguientes que estamos viendo aquí en pantalla. Y ahí está al lado la descripción. Las funciones se utilizan escribiendo su nombre seguido de los argumentos adecuados encerrados entre paréntesis en una expresión. Recuerda que debes almacenar el resultado en variable. Todo puedes usarlo en una condición. Hola, ¿qué tal? Te doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Te invito a que te suscribas a mi canal. Debajo de este video te voy a estar dejando mucha información, una guía, un material didáctico y ejercicios prácticos para que practiques los ejercicios de programación, lo que es estructuras secuenciales, estructuras repetitivas, estructuras de decisión, etcétera. También vamos a estar viendo
temas de informática y de tecnología. Te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que aquí te voy a dejar la información, el material didáctico, descárgalo. Espero que te haya servido de mucha ayuda estos videotutoriales para que puedas comprender más. Recuerda, debes practicar porque la práctica hace el maestro y el conocimiento y la sabiduría es poder.